contamos con la presencia del doctor Jorge Zúñiga Escalante, con quien conversaremos acerca de estos últimos temas que han estado en boca de todos, gracias a la agenda mediática propiciada por los medios de comunicación de la prensa masiva que responden a intereses caviares y que el día de hoy han apuntado sus reflectores sobre la presidenta de la República y el tema de sus roles y el desbalance patrimonial. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida. Lucho, muy buenas noches, bienvenido al programa. Jorge, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, agradecido por la invitación, encantado de estar nuevamente en su programa Crimen Imperfecto. Bueno, gracias. Lucho, la contextualización. Sí, bueno, vamos a tocar obviamente el caso de la presidenta Dina Boluarte, pero para no desviarnos también nuestra atención, siguiendo esa línea trazada por la caviarada. Para no hacerle juego a las caviares. Muy bien. Regresemos al tema Gorriti, que perfecto, para nosotros es de suma importancia. Y ¿no? Para el Perú, ¿no? Por la trascendencia, por la trascendencia del hecho mismo, ¿no? Así es. En anterior oportunidad hemos conversado con Jorge respecto de estas diligencias previas, ¿no? Previas de la preliminar en una investigación, y habíamos recordado de que efectivamente el fiscal Alcides Chinchay había solicitado que le remitieran información previa preliminar para efectos de iniciar una investigación formal a partir de una disposición que se denomina diligencias preliminares. Muy bien. Ya efectivamente se ha puesto en conocimiento de todos de que se ha iniciado formalmente un proceso. Ya hay diligencias preliminares. Y una de las primeras medidas que ha dispuesto este fiscal es que el señor Gustavo Gorriti entregue en un plazo de 5 días, ¿no?, los teléfonos que habría estado usando en los hechos, en la época en que los hechos ocurrieron, ¿no?, en este contexto de lo que nosotros conocemos como el caso Lavajato, y sobre todo pues la trascendencia, la importancia que tuvo, el papel protagónico que tuvo Gustavo Gorriti para el cerco de Alan García, para el posicionamiento dentro del Ministerio Público, para que a través de su brazo derecho, Romina Mea, tuviera pues una silla en el equipo especial. Entonces, si es que no ocurriera la entrega de estos teléfonos, ¿qué paso tendría que darse desde una perspectiva jurídica? Bueno, me parece importante porque es una situación que pareciera se repite, ¿no? Recordemos que uno de los cuestionamientos que se ha hecho en su momento a Gustavo Gorriti era justamente el frustrar una intervención en la que se pretendía recabar información en otro caso. En este caso... Que no era un allanamiento. No, era un pedido de información, una exhibición de información, básicamente, el poder entregar, que es lo que inicialmente se hizo en el caso Boluarte, ¿no? Recordemos que en el caso de Dina Boluarte inicialmente se le hace la visita y se le pide la exhibición de los relojes y ella finalmente se niega, o en todo caso no se apersona y finalmente acontece lo que ya... Pero con la diferencia de que ella no llamó al fiscal de la Nación para que frustre en efecto, ¿no? O sea, finalmente ella es... Exactamente, eso es importante, ¿no? Es importante que, digamos, se allanó a las autoridades, sin embargo, en una suerte de estrategia jurídica, decidió no exhibir los relojes. En el caso Gorriti, sabemos que él más bien a través de... directamente llama, en todo caso, a un fiscal supremo y eso genera que se suspenda la diligencia. Al fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez. En efecto, no solamente al fiscal supremo, sino al fiscal de la Nación. En este caso, deberíamos seguir la misma línea que en el caso que ha ocurrido de la presidenta de la República. ¿Esto qué significa? Que en el supuesto de que Gustavo Gorriti se negase a entregar esta información, obviamente correspondería una diligencia de allanamiento, ¿no? Porque la exhibición puede ser voluntaria o puede ser forzosa. El ordenamiento procesal así lo prevé. Entonces, esa exhibición forzosa podría materializarse con el uso de la fuerza pública, con autorización judicial o sin autorización judicial. ¿Con comba o con comba o sin comba? O sea, finalmente es completamente válida la posibilidad que ejerza. Ahora, seguramente se va a generar una discusión allí si es que en tanto que esa información que está orientada a una propagación de información periodística tiene alguna suerte de secreto profesional, habría que ver, va a ser una discusión, creo yo, jugosamente interesante porque entiendo que él no es periodista. Entonces, ese derecho no lo cobija él. Entonces, ahí vamos a entrar a la discusión si es que este derecho de reservar las fuentes y demás puede cobijar a cualquier ciudadano que si rogue, ¿no es cierto?, el decir soy periodista. Y eso sería peligroso, porque finalmente cualquier ciudadano
que participe en la comisión de un delito o que en todo caso tiene conocimiento sobre hechos vinculados a un hecho delictivo y diga, bueno, en efecto, lo que pasa es que yo ejerzo el periodismo de manera amateur y entonces tengo el derecho a reservar mis fuentes, ¿no? Con lo cual el testimonio pues quedaría anulado completamente a cero. Entonces, en el caso concreto, yo creo que va a quedar abierta la posibilidad que frente a la negativa se produzca un allanamiento y en el marco de ese allanamiento se recabe la información que pudiera encontrarse, ¿no? ¿Un tinterillo podría argumentar que ejerce el derecho de manera amateur? Yo creo que no alcanza, ¿no? Finalmente los derechos son personalísimos y en razón no a roles, sino a individuos, ¿no? Entonces él tendría que finalmente ser periodista. Ahora, hay que recordar que en el tema del periodismo hay una situación muy delgada. Es más, el propio Colegio de Periodistas tiene serios problemas porque hay un conjunto de profesionales que todavía no se sienten identificados y, por ejemplo, no sienten la necesidad de colegiarse para ejercer la profesión, ¿no? Pero claro, eso habría que ver en qué medida tiene alguna relación con la lógica de ejercer el periodismo de manera amateur. Bueno, pero los colegios profesionales son, dice la Constitución, personas de derecho público, ¿no? Y cuya finalidad en última instancia es la de proteger a los miembros del gremio. O sea, a diferencia nuestra de los abogados, que por la ley sí tenemos que estar colegiados para poder ejercer la profesión y estar al día además en las cuotas correspondientes mensuales que corresponden a los colegios a los que pertenecemos, hay otros colegios profesionales en los que no se exige que formen parte de un colegio. Pero independientemente de esto, lo que sí se exige desde el punto de vista profesional es que tú tengas el título profesional, o sea, para poder, a ver, yo me imagino pues a un, no sé, una persona que se la pasó estudiando autodidactamente, y que bien, enhorabuena, pero que pretenda autotitularse como sociólogo porque hace pues algunas interpretaciones sobre la sociedad, ¿no? O que alguien pueda decir, por ejemplo, mi caso, a ver, yo soy profesor de filosofía desde el año 1996. Voy a cumplir 30 años como profesor de filosofía. He escrito sobre filosofía. Tengo libros publicados de filosofía. Mi tesis es de filosofía del derecho. Y además he generado un aporte al derecho internacional con la producción que tú conoces de la teoría dialéctica del derecho que se estudia en el Perú y en otros países del mundo, lo cual a mí me satisface enormemente por el trabajo realizado y los efectos. Pero yo no estudié filosofía, en consecuencia yo no podría decir que soy filósofo. ¿O sí? No, definitivamente. Sí definitivamente, claro, definitivamente aquí las categorías por sucesión de años. Claro, definitivamente tiene que haber un reconocimiento legal que sea el que me habilite al derecho, ¿no? Entonces, yo creería, que va a generar un debate, sin embargo, la ley en ese sentido va a asignar el derecho de proteger las fuentes, o en todo caso de reservar el secreto profesional en el marco del ejercicio del periodismo a quien expresamente se dedique y ostente la condición de periodista, ¿no? Claro, pero estamos olvidando un dato que es muy importante, porque el cerco contra Alan García no tiene nada que ver con fuente de información. Claro, definitivamente, además, ¿no? O sea, claro, hay que entender, claro, cuál es la línea de investigación que postule la Fiscalía, ¿no? Porque, claro, se habla del cerco de Alan García, pero habría que ver en qué medida se postula la comisión delictiva. Entiendo yo que la comisión delictiva respecto a las fuentes tiene que ver más sobre el ocultamiento de información vinculada a actos de corrupción, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso es un dato relevante para fines estrictamente políticos, o sea, jurídicamente hablando, el marco de imputación está vinculado a actos de corrupción. Entonces, ese es, o en todo caso, la posibilidad de haber elegido o filtrado qué información sí y qué información no para poder develar este famoso caso de ellos, ¿no? Claro, porque lo que por lo menos el trascendido, sin que esto signifique pues digamos adivinar la postulación del Ministerio Público, lo que se investiga de acuerdo a los trascendidos periodísticos, etcétera, es que habría coordinaciones, ¿no?, entre Gustavo Gorriti y los fiscales para efectos de tender un cerco, es decir, una estrategia legal fiscal para efectos de que no pueda salir del país y luego fijarle un tema de prisión preventiva, que es lo que ya estaba previsto para adelante. Yo quisiera agregar algo más a ese comentario, permíteme. Aun cuando fueras periodista, participar en una acción de esta naturaleza, que ya no tiene una connotación periodística, sino de naturaleza delictiva, por generar un cerco con la intención de empujar a una persona a sabiendas de que está amenazado con que se va a suicidar,
entonces ya aquí es intrascendente la discusión si es que eres o no eres periodista, finalmente has participado en un acto delictivo. Claro, Sí, definitivamente el derecho no cobija el abuso de ¿no? Entonces, si es que finalmente bajo el discurso del ejercicio de una profesión determinada se abona la comisión de un hecho delictivo, definitivamente uno se convierte pues en cómplice o partícipe de este hecho delictivo, ¿no? Entonces, finalmente, más allá de que podamos entrar en una suerte de discusión sobre si alcanza o no a quien ejerce la profesión del periodismo de manera amateur el derecho al secreto profesional, este secreto profesional se quiebra cuando esto tiene algún tipo de vinculación con un hecho delictivo, ¿no? Finalmente, hay supuestos muy excepcionales que pueden garantizar la figura de acogerse al silencio, que es otra figura distinta. Pero, en todo caso, entorpecer la investigación, que podría ser el caso al ocultar información, no tiene cabida en ese espacio, ¿no? Ahora, algunos extremadamente susceptibles, porque les conviene, por supuesto, han dicho que el secreto profesional de la reserva de fuente que tiene un periodista es absoluta e inquebrantable. O sea, jamás se puede levantar. Eso no es cierto. No, definitivamente, ¿no? El Tribunal Constitucional en sentada jurisprudencia ha dicho que no existe derecho fundamental que pudiera tener algún tipo de limitación, ¿no? Recordemos que la estructura de los derechos fundamentales se funda en dignidad, libertad e igualdad, y podemos restringir cualquiera de los tres en determinada situación. ¿La reserva de fuente es un derecho fundamental? No, definitivamente que no es un derecho fundamental. Puede estar aparejado o acompañado del derecho al trabajo, pero finalmente no es un derecho fundamental. Pero en el supuesto que tú construyas esto bajo el argumento que es un derecho fundamental que se deriva del derecho al trabajo, no significa que sea un derecho limitado. Finalmente, todos los derechos en algún momento pueden ser afectados, ¿no? El derecho a la libertad es el mejor ejemplo. Tú tienes derecho a la libertad, es un derecho fundamental. Sin embargo, te pueden pedir una comparación con restricciones, una prisión preventiva, etc. El derecho a la vida, inclusive el derecho a la vida. Sí, por razones sanitarias, inclusive. Hay pena de muerte. Por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado encerrados en pandemia y nos han restringido nuestra el libertad. mejor ejemplo. Así es. Claro. Ahora, otra cosa. Han salido también algunas voces que han considerado que el inicio de estas diligencias preliminares contra Gorriti en realidad es una farsa, porque el otorgarle este lapso de tiempo de 5 días para que entregue el teléfono habría servido para que él pueda borrar todo lo que existe en el teléfono y en consecuencia entregar un teléfono vacío o incluso hasta nuevo, que ya no contenga información. Yo he pensado que quienes levantan esas voces, creo yo, completamente, digamos, desproporcionadas, lo hacen por una sencilla razón. Están equivocados por una sencilla razón. Hoy día yo te puedo entregar mi teléfono celular aunque esté en blanco, pero todo lo que estaba en ese teléfono, aun cuando yo lo he borrado, se queda en la nube. Y eso ya no se puede borrar, ¿no? Sobre todo si es Apple, que es el teléfono que tiene Gorriti. Entonces, podría accederse a la nube. ¿O yo estoy equivocado? ¿Compartes conmigo? ¿No compartes conmigo? En realidad ahí hay que tomar en cuenta que en la praxis no es el caso único en el que se dé un plazo de 5 días. O sea, lo habitual es más bien que se le dé un plazo prudencial para justamente evaluar también la conducta procesal del investigado. O sea, finalmente no es que, justamente para evitar afectar derechos fundamentales de mayor intensidad, o sea, tú tienes que dar un espacio de tiempo para evaluar el comportamiento del investigado. En este caso, Gustavo Gorriti, como investigado, se le está dando este plazo. Sobre el acceso o no a la información, existen múltiples formas en las que podría accederse a la información, pero es relativizable, ¿no? Es relativizable porque, en efecto, podemos ver, en otro caso, como el caso de la Fiscalía de la Nación, donde la información puede aparecer o desaparecer de manera superlativa, en la medida que el decurso del tiempo ha hecho evolucionar la tecnología, y en esa evolución de la tecnología hay mecanismos que permiten flashear, borrar. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho cómo los celulares iPhone, por ejemplo, eran los más seguros porque eran celulares donde, si es que alguien los robaba, uno finalmente, de donde sea, podía encontrar la ubicación. Hoy por hoy, en el Perú, ya han encontrado el mecanismo de flashear esos celulares, borrar la información de esos celulares y conseguir celulares robados, ¿no? Entonces, yo creo que
podríamos equivocarnos en el sentido de saber con certeza que la información que está dentro del celular es una información que podría abonar a la investigación, ¿no? Yo creo que hay que pensar más bien en que la investigación es un todo y que puedan haber otros elementos periféricos que a partir de indicios se pueda construir. Además que este tipo de delitos se construyen no regularmente por prueba directa, sino más bien por prueba indiciaria, ¿no? Que es la lógica inductiva. Ahora, pero sí se puede saber que ha habido alteración, o sea, borrados. Si es que, claro, si es que es el mismo equipo, sin lugar a dudas se va a poder saber que es un borrado, ¿no? Pero si no, es poco probable, ¿no? Finalmente, esa lógica de subir a la nube, por ejemplo, tiene mucho que ver con la vinculación. En el caso del iPhone, la vinculación es obligatoria, ¿no? Como en el Android es facultativa, en el iPhone es obligatoria, pero eso tiene un margen de acceso, ¿no? Ahora, claro, habría que ver si es que en el Perú hemos desplegado las labores como para que en el marco de una investigación se pueda tener acceso de la información de la nube que maneja Apple. Entiendo que hasta la fecha no se ha producido. Habría que ver si en adelante se programa alguna cosa. Muy bien, interesante. Finalmente, Antes del corte. Antes del corte. No te quiero hacer un corte. Finalmente, hablando de comportamiento procesal, ¿tendrá alguna incidencia dentro de este proceso que se ha abierto contra Gorriti y compañía el hecho de que se ha mudado IDL, por ejemplo? Porque las últimas informaciones que ya no está la sede en el lugar que habitualmente laboraba, ¿no? Un Pardo y Alea. Claro, el inconveniente en una investigación que se hace tardíamente es justamente que se pueden producir situaciones como esas, ¿no? Donde finalmente hay comportamiento que se tiene que evaluar, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, ¿no? El problema es cuando la Fiscalía tiene conocimiento de un hecho delictivo y tarda en actuar. O sea, sí creo yo debiera generar una suerte o algún tipo de responsabilidad desde la administrativa y quizás hasta la penal, si es que se ve que finalmente hay indicios relevantes que hay una intención detrás de ello, de favorecimiento, ¿no? En efecto. Pero de lo contrario, mínimamente debería haber alguna suerte de responsabilidad disciplinaria, porque es un hecho del que la Fiscalía ya tenía conocimiento y que la Fiscalía debió abrir investigación ya hace bastante tiempo. Sí, porque es demasiada casualidad, y en política nunca hay casualidades, que le abren investigación al capitoste de IDL y ¡ploc!, se mudan todos, ¿no? Pero, y yo te quería preguntar, y ahora sí ya nos vamos al corte, ¿dónde se tendría que hacer en el caso de que Gorriti no entregara el teléfono, lo cual obligaría a la Fiscalía a que se realice un allanamiento? ¿Dónde tendría que hacerse el allanamiento? ¿En IDL, donde esté, o en la casa de Gorriti, que era donde se reunía según las declaraciones de Jaime Villanueva, o en los dos lugares? En realidad tendría que hacerse necesariamente en ambos espacios, ¿no? Más aún si es que de la declaración de Villanueva se indica, como tú mencionas, porque no conozco ese extremo, pero si es que eso es así y Villanueva señala que las reuniones se llevan en esa casa, o sea, sin lugar a dudas tiene que hacerse una diligencia de reconocimiento físico o una diligencia de allanamiento en la que se pueda describir el inmueble, justamente para contrastar que la información brindada por Villanueva se condice con la descripción de la casa. Esto es, si Villanueva alguna vez ha visitado la casa de Gorriti en los términos que se plantean, él debe conocer características específicas de la casa que Fiscalía fácilmente puede corroborar. Esa sola corroboración, por ejemplo, es un indicio suficiente para comenzar a darle cierta credibilidad a lo declarado ya por Villanueva, ¿no? Perfecto. Muy bien, ahora sí, vámonos a la primera pausa del programa y ya regresamos con nuestro invitado. Bienvenidos nuevamente al programa. Continuamos dialogando con el doctor Jorge Zúñiga Escalante, abogado especialista en Derecho Penal. Jorge, en estas diligencias preliminares que ha iniciado el fiscal supremo, Alcides Chinchay, ¿debería ser convocado también como parte de dichas diligencias, valga la redundancia, la participación de Jaime Villanueva para explayar las declaraciones que inicialmente había dado ante Delia Espinosa? Definitivamente tendría que hacerlo, ¿no? O sea, finalmente la información que dio en la investigación a cargo de la fiscal suprema Delia Espinosa es la información que, digamos, dio pie a la noticia criminal. Esa noticia criminal autoriza la investigación. Ahora, tocaría que más bien ya sea incorporado como testigo y brinde su testimonio respecto a los alcances de ese hecho. Justamente porque aquí sí puede entrar en detalles que en el marco de la otra investigación podrían resultar relevantes. En el caso de Delia Espinosa le podrían haber preguntado y cualquier abogado con todo derecho le hubiera dicho: la pregunta es completamente impertinente porque en esa investigación no era objeto de investigación Gustavo Gorriti,
Sin embargo, ya existiendo una investigación, sí es importante que en esa investigación se le pregunte expresamente sobre Gustavo Gorrite, las circunstancias, descripción de la casa y demás información que esté orientada a esclarecer dicho hecho, ¿no? ¿Lo hará Alcides Chinchay, tú que lo conoces? En realidad, ¿Tú conoces a Alcides Chinchay? Conozco a Alcides Chinchay como docente, conozco como fiscal, me ha tocado litigar con él en algunas audiencias, esperemos que actúe con la objetividad que le corresponde a cualquier funcionario público, que le corresponde a los fiscales en este caso. Pero en la práctica, tanto judicial como jurídico-teórica, porque tú también eres profesor universitario, ¿cómo defines al Alcides Chinchay? ¿Has encontrado alguna vez que él se haya mostrado con una práctica no objetiva y más bien que deje traslucir sospechas respecto de sus comportamientos como persona, como fiscal, como profesor? En realidad, lo que yo he advertido que ocurre en el caso de Alcides Chinchay, como en la mayoría de fiscales, es que asumen una postura de defensa respecto a la postura institucional más allá del criterio de objetividad. O sea, por ejemplo, yo patrocino un caso en el que él es fiscal, obviamente, por parte del Ministerio Público, y en ese caso concreto la denuncia contiene y se funda sobre la violación de artículos de la ley de la carrera fiscal que están expresamente derogados. Entonces, es un caso típico de prevaricato. ¿Cierto? Nosotros en una audiencia ante el juez de investigación preparatoria supremo hemos señalado y hemos expuesto que es un caso de prevaricato porque finalmente se está imputando a un cliente mío hechos que se atribuyen a partir de una norma que está derogada, ¿no? Y finalmente el fiscal o el juez que cita, utiliza, ¿no?, una norma derogada, es un delito de prevaricato. Entonces, esto lo hemos expuesto y, por ejemplo, en el caso concreto, yo esperaría que en el marco de la objetividad se reconozca que la ausencia de decir, sí, en efecto, aquí hay una omisión, hay un error, o finalmente yo no fui, como en alguna audiencia yo recuerdo que ha señalado y he dicho, yo esto no lo conocí, me han obligado a sentarme en esta audiencia, esperaría una respuesta, porque creo yo esa es la respuesta que tendría que ver de un funcionario objetivo, que tenga cierta coherencia con lo que dicen. Sin embargo, eso no es lo que he visto en esa audiencia. En esa audiencia se ha defendido la postura, se ha evitado entrar en detalles sobre ello, pero finalmente espero que en la segunda instancia, que todavía está pendiente de programarse, se pueda discutir esa situación. Entonces, más allá de eso, yo creo que erraría en opinar sobre Alcides Chinchay, porque no conozco más allá de eso y de la actividad académica en la que en algún momento hemos compartido clases. Pero más allá de eso, no creo que podría emitir mayor opinión. Ok, Lucho. Sí, pasando ahora a otro tema. Al tema de los Rolex. Al tema de los Rolex. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿ese es un Rolex? No, este es un Rolex. ¿Lo has declarado? ¿No? Bueno, tú no yo no soy funcionario público, nada. así es que no tengo esas preocupaciones. Adelante. Sí, bueno, finalmente uno de los personajes que saltó pues, a la noticia, a la primera plana, fue el gobernador de Ayacucho, Oscorima, ¿no? Aparentemente como la persona que habría sido, ¿no?, quien finalmente le hizo entrega o le regaló el famoso Rolex. El regalador. El regalador, ¿no? Él fue citado el día jueves último para que rinda una declaración testimonial en la investigación que está llevando esto la Fiscalía. Sin embargo, él, hasta donde se conoce, se ha abstenido de declarar. Y la alegación, no solamente de él, sino también ha trascendido de su defensa, es que a partir de esa declaración podría él ser incriminado. ¿Podrías explicarnos, Jorge, eso para que nuestro público entienda si existe este derecho respecto del testigo con relación a estas preguntas que podrían efectivamente llevarlo a una condición diferente, es decir, a la calidad de imputado? Los testigos tienen en principio la obligación legal de declarar, eso está claro. Sin embargo, hay supuestos excepcionales en los cuales pueden abstenerse de declarar. Uno de ellos, y que podría ser este, es cuando de la propia declaración podría decantarse en la responsabilidad penal del declarante o se trate de algunos familiares dentro del círculo más cercano. Asumimos que, de lo que se conoce públicamente, la presidenta de la República no es parte de su círculo más cercano, por lo que tendría que haberse acogido al silencio o abstenerse a declarar, él tendría que haberlo hecho en virtud de que de su declaración podría evidenciarse responsabilidad. Y es que resulta más o menos claro que dentro de la función pública un gobernador regional no alcanzaría, por lo menos a mi modo de ver, por lo menos no
de la propia remuneración como consecuencia de la función pública alcanzar lo suficiente como para comprar uno o más de un Rolex, como aparentemente se le imputa en este caso al gobernador regional. Entonces, sí, está dentro de sus facultades. Sin perjuicio de ello, lo más probable es que se abra una investigación también en su contra, en tanto que hay, en todo caso, indicios de que tendría ingresos mayores a los que debería corresponder como funcionario. Finalmente, así como la presidenta de la República, el gobernador regional también se encuentra obligado a su declaración jurada anual y correspondería y habría que conocer si es que ha declarado en esta uno o más de estos relojes que finalmente... Lo que sí hay certeza es por versión propia inclusive que él sí fue uno de los que compró. O sea, él sí compró. Entonces, ahí ya tenemos un indicio, por ejemplo, si es que un gobernador regional tiene la cantidad de dinero suficiente dentro del marco de sus ingresos declarados para comprar un reloj de esa naturaleza, ¿no? Ahora, cuando una persona está siendo sujeta a un juicio, el juez le manifiesta que puede declarar o guardar silencio. Y que en el caso en el que guarde silencio, su silencio no debe ser interpretado como expresión de una responsabilidad que se calla, ¿no es cierto? Lo mismo sucede para los testigos. O sea, quiero decir lo siguiente, ¿no? Oscorima, por ejemplo, claro, por mandato de ley, dice, hay algunos supuestos en los que los testigos no deben o podrían guardar silencio cuando se encuentra dentro del ámbito familiar o podría generar la respuesta a su propia responsabilidad. Ya, guardo silencio. Pero ese guardar silencio podría llevar al fiscal, a diferencia de una persona que esté en juicio, a inferir de que guarda silencio precisamente porque se sabe responsable de la comisión de un ilícito penal. O, como en el caso de los enjuiciados, ni siquiera tendría que hacer esa inferencia el fiscal. No, en realidad todo lo contrario, ¿no? En el caso de los enjuiciados, como tú dices, es una garantía porque ya está siendo imputado. Entonces, parte de tu derecho de defensa es justamente el derecho a la no autoincriminación. Esto es el reconocerte como culpable de un hecho por más que sí lo seas. En el caso del testigo, la situación cambia. El testigo tiene la obligación a declarar y se le da esta garantía justamente con el espectro de que puede ser un potencial imputado. Entonces, ergo, si yo soy sometido a una investigación y en el marco de esa investigación como testigo me acojo a tenerme a declarar en tanto que de mi declaración podría ser considerado responsable, sin lugar a dudas esto tiene que haber espacio a una investigación en la que se le incluya como imputado. Es más, con regularidad esta cláusula se aplica cuando un funcionario, o en todo caso cualquier investigado, está siendo investigado por hechos similares o relacionados en otra carpeta fiscal, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, o lo que ocurre con regularidad en el caso de aquellas investigaciones que vinculan a aforados, ¿no? Entonces, en las investigaciones que incluyen aforados, la Fiscalía ya hace buen tiempo tiene la estrategia de hacer dos investigaciones paralelas, una investigación para aforados y una investigación para no aforados. Pero como es un mismo hecho, tanto los aforados tienen que ir a brindar testimonio en la de los no aforados y los no aforados en la de aforados. Entonces, obviamente, es una suerte de repetición de declaraciones. Ambos, para evitar repetir declaraciones o entrar en una suerte de contradicción, se acogen a este derecho como testigos, porque en la carpeta que no están involucrados son citados como testigos. Y es completamente válido porque en efecto son objeto de investigación. Ahora, es desde el punto de vista lógico, racional, funcional, que una investigación se separe en dos carpetas porque los partícipes, autores y partícipes del mismo hecho son aforados unos y deben ser investigados por un fiscal supremo y los otros no aforados deben ser investigados simplemente por la justicia ordinaria, perdón, por las fiscalías ordinarias. Es racional, es funcional, considerando lo que tú has señalado hace un par de minutos. Los testigos de la carpeta A tienen que ir a declarar a la carpeta B y luego los de la carpeta B tienen que ir a declarar a la carpeta A, siendo los mismos hechos, donde entonces se está generando en la práctica una repetición de diligencias, aunque con funcionarios distintos. O sea, los fiscales serán distintos, pero el hecho es el mismo, los autores y partícipes son los mismos. Entonces, ¿qué sentido tiene desagregar las carpetas? Coincido plenamente contigo. Una suerte de economía procesal debería ser obligatoria la acumulación. Sin embargo, en ese extremo la acumulación es facultativa. Y lamentablemente ya hay varios órganos jurisdiccionales que han validado que, siendo el titular de la acción penal el Ministerio Público, tiene total libertad para establecer su estrategia y en el marco de eso, en la medida que no se afecten derechos fundamentales,
tendría que validarse la posibilidad que puedan haber investigaciones paralelas. Es más, solamente en estos casos de aforados habilita que quien acumule, obviamente, sea la Fiscalía Suprema o la Fiscalía de la Nación, claro, justamente lógico, bajo el principio de unidad de investigación. Sin embargo, en el marco de la práctica esto no ocurre y se vienen llevando investigaciones paralelas. En este y en muchísimos otros casos, ¿no? Hay casos donde incluso en el caso de colusión, por ejemplo, es muy regular que hay el intraneus y el extraneus, ¿no es cierto? El funcionario que se colude con el empresario y las investigaciones se parten. El extraneus en una carpeta y el intraneus en una carpeta. Es una situación, o sea, paradigmática, ¿no? Porque finalmente es objeto del proceso acreditar la existencia de un pacto colusorio donde convergen ambas voluntades. Sin embargo, esa convergencia de voluntades la voy a ver en dos procesos completamente independientes. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cómo podría explicar un fiscal racionalmente, no con los galimatías y las idioteces que suelen utilizar para tratar de fundamentar sus decisiones? Lo que viene generándose en la práctica es que es una forma de restringir el acceso al derecho de defensa. Porque como comprenderás, claro, ¿no es cierto? Si tú eres investigado en esta carpeta y no en esta carpeta, no tienes posibilidad de conocer la otra carpeta porque no eres parte procesal. Y como regularmente estos son casos donde las imputaciones son de crimen organizado, donde se habilita el traslapar información de una carpeta a otra carpeta fiscal, entonces tienes la posibilidad de tener una suerte de avanzada en la estrategia porque la defensa no va a conocer lo que está pasando en otra carpeta. Pero eso es una violación del derecho de defensa, ¿no? Claro. Y esa sí es una violación, claro, un derecho fundamental. El detalle es materializarlo porque finalmente la justificación es no hay una violación del derecho de defensa en tanto y en cuando se traslade estas piezas procesales a esta carpeta tú vas a tener. Sí, pero ya es tarde, pues, ya es tarde. Eso es como lo que tú decías, si la fiscalía va a prever, a ver, Jorge Zúñiga, yo sé que tu teléfono tiene una serie de hechos de connotación delictiva y te doy 5 o más días para que lo entregues, y yo ya estoy pecando de tonto, pues, porque estoy permitiendo que tú te deshagas del teléfono eventualmente, ¿no? Cuando en realidad debo acelerar. Entonces, aquí el tiempo es el que vale. Entonces, claro, si te van a decir, no se está violando el derecho al debido proceso, perdón, a la defensa, porque luego después vas a conocer las investigaciones que se han realizado en la otra carpeta donde no estuviste. Sí, pero ya es tarde, pues cuando la investigación preparatoria está a punto de finiquitar y yo ya estoy con las manos cruzadas, pues. Claro, coincido plenamente contigo en ese extremo, ¿no? Sin embargo, el razonamiento que viene aplicando ya la Corte Suprema es un poco que la mayor parte de las garantías y el derecho de defensa, en su máxima expresión, se habilita a partir de la posibilidad de ofrecer medios probatorios, cuyo acto se da recién en la etapa intermedia, o de la actuación de los medios probatorios, cuya actuación se da recién en la etapa intermedia. Bueno, esos son galimatías, ¿no? Si me permite decirlo. Y la ese verdad, es un poco el escenario. No, felizmente es un proceso garantista, que si no lo fuera... Lo digo con sorna, por supuesto. Sí, claro. Claro, a los fiscales que les interesa, ¿no? Sí. Como decía el maestro González Prada, en Páginas Libres, precisamente, en ese capítulo titulado Nuestros magistrados, ¿no? Decía, si un fiscal me acusara de haberme robado los campanarios, las torres de la Catedral de Lima, tendría que agarrar mis maletas y fugarme al Perú porque capaz. Y es que es cierto, o sea, sí, en la práctica vemos cosas espectacularmente increíbles. Antes de venir al programa yo le contaba aquí a Lucho del caso que está sufriendo y padeciendo un entrañable, muy querido amigo mío, ¿no? Donde además de haber tenido que sufrir la circunstancia de albergar en su casa a la sobrina de su esposa, que se suicidó porque padecía de problemas de carácter psicológico y psiquiátrico, se suicida y en la casa, y eso termina generando un impacto enorme. Su esposa hasta el día de hoy no puede dormir, no quiere mudarse de la casa, quiere deshacerse de la casa porque ha quedado sumamente impactada con el hecho. Y resulta que la fiscalía les abre proceso por delito de homicidio. Es impresionante, por Dios, ¿qué está pasando en la fiscalía? O sea, da la impresión de que hubieran dicho hoy día, vamos a recoger a los más idiotas abogados del Perú con tal que tengan título y los metemos. Con el respeto, por supuesto, a todos aquellos fiscales que, siendo pocos, pero sí son unos señores fiscales, pero la gran mayoría es impresionante. Sí. Recuerda, en Piura, la fiscal que dispuso tomarle la declaración al muerto para que explique las circunstancias de cómo había sido asesinado. Eso no es una broma, son hechos reales. Eso yo lo tengo y a veces lo utilizo en clases, ¿no?
¿Qué está pasando en la Fiscalía, por Dios? En efecto, ¿no? Lamentablemente el sistema de justicia... Y es un proceso garantista, ¿no? Claro, el sistema de justicia se ha debilitado, el proceso de reforma lamentablemente, y la alta provisionalidad en el marco de todo el sistema judicial y todo el sistema de justicia, en el caso de los fiscales, ha generado pues que hay un debilitamiento significativo por parte de algunas fiscalías y obviamente de algunos operadores, ¿no? Sí, pero la provisionalidad no explica pues necesariamente la falta de formación y de capacitación, ¿no? Pero favorece a los que están detrás. Eso sí, por supuesto. Porque aún los titulares, que son los más soberbios todavía, ¿no?, nombrados por la Junta Nacional de Justicia de acuerdo a intereses inconfesables, son los principales detentadores del uso de la idiotez como arma de persecución en nombre de una supuesta interpretación de la ley. Hay un interesante informe de Luis Pázara, recordarán ustedes, del año 2015, y yo a todos los televidentes les invito a que lo busquen pongan en el Google, ¿no? Informe Pázara, el año 2005, donde explica que gran parte de la responsabilidad de la crisis del sistema de administración de justicia tiene que ver con la pésima formación universitaria que se ha hecho en las facultades de Derecho, donde se ha formado, entre comillas, cualquier cosa, dado el hecho de que se abrieron facultades de Derecho como quien abre panaderías, porque claro, a diferencia de la apertura de facultades de medicina, de ingeniería, donde tienes que tener laboratorios, clínicas, etcétera, que son muy caras, para abrir una facultad de Derecho, de Contabilidad, de Administración y de Educación, son las 4 profesiones más afectadas. ¿Qué necesitas? Pues un espacio como este, una pizarra acrílica, plumones y un abogado que esté pateando latas, al que esté dispuesto a prestarse para recibir por 10 soles a la hora para enseñar cualquier cosa de la que desconoce absolutamente. La consecuencia es que después esta gente, que supuestamente son estudiantes, terminen obteniendo el título profesional. Soy abogado, y se convierten en fiscales, en jueces, en todos los niveles, ¿no? Y claro, tanta universidad garage, tanta universidad que se ha abierto en mecánicas, en cevicherías, asesores legales de cevicherías que terminan en la Junta Nacional de Justicia evaluando a jueces y fiscales que son enemigos del sistema que había. Por Dios, o sea, francamente todo esto está de cabeza, ¿no? No, definitivamente hay mucho por corregir en ese marco de los profesionales que han salido de algunas universidades, como tú indicas. Yo creo que el caso de la Junta es un caso bastante emblemático en ese extremo, ¿no? Cuando se detecta este conjunto de personas cuya mayor experiencia profesional era el haber laborado como asesores legales aparentemente de una cevichería, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, creo que eso desnuda una situación real en una institución que tiene tal nivel de trascendencia en el trabajo de poder elegir a los mejores jueces y fiscales como debería ser en el sistema de justicia. Las malas lenguas decían que esa cevichería era especialista en huevera y caviar de esturión, ¿no? La última, la del estrío. ¿Qué le vaticinas a Dina Boluarte con estas investigaciones? Porque el holograma de la Fiscalía de la Nación, ¿quién es el holograma, Lucha? El fiscal de la Nación, Villena. Ha dicho que le han ampliado las investigaciones por desbalance patrimonial, bueno, y una serie de cosas más, ¿no? Bueno, hay que recordar que la presidenta tiene inmunidad presidencial. Por ende, la presidenta solamente puede ser acusada por 4 delitos, que son delitos vinculados con el proceso electoral. Entonces, en la medida que no tenga incidencia en ello, esta investigación, en el mejor de los casos, tiene una vocación estrictamente política durante este tiempo, porque puede sumar o restar a una potencial vacancia, ¿no? Finalmente, la vacancia por incapacidad moral es un gorro y un espacio abierto, cuyo nivel de moralidad se mide en razón de los votos puros y duros, que no necesariamente responden a una cuestión de carácter objetivo, sino a la coyuntura política del día a día. Entonces, esa investigación, más allá de lo que pudiera descubrir, no vamos a poder conocer sus resultados sino hasta que Dina Boluarte deje de ser presidente de la República. Mientras ella lo siga, la investigación no va a traer nada de interés público nacional, por lo menos en términos judiciales. ¿Qué tan relevante es que aparentemente decimos, porque todavía están en una etapa incipiente las investigaciones, que este Rolex se habría comprado el mismo día del cumpleaños y ese mismo día hay una visita de Oscorima
a Palacio de Gobierno, ¿qué tan relevante es para una persona, en este caso como la presidenta Dina Boluarte, haber recibido un regalo costoso? ¿Podría rechazarlo o no? En realidad todo depende, porque claro, si es que es un regalo, este regalo no tiene ningún tipo de vedación por parte de un funcionario puede recibir regalo. El problema es que recibe un regalo para cumplir o incumplir sus funciones. Si el regalo es porque es su cumpleaños, porque le tiene mucho cariño, mucha estima y no está condicionado a que ella cumpla o infrinja sus deberes, este regalo es completamente inocuo y probablemente por allí vaya la estrategia del caso, ¿no? Sin embargo, va a abonar a seguir construyendo la telenovela turca que estamos viviendo de Dina y el pretendiente que le regala los roles, ¿no? Y la cabeza de turca que va a rodar, de acuerdo a las pretensiones caviares, es la de ella. Ahora, me va a matar nuestra productora Mabe, pero ya que Lucho ha formulado esta pregunta, no puedo dejar de hacerte esta otra. Resulta que una juez suprema celebra su cumpleaños, tiene todo el derecho de celebrarlo, botando la casa por la ventana, mantel largo, invita a los abogados más connotados de Lima, tú también estabas ahí, ¿no? Y bueno, lo curioso del asunto es que envía la invitación y dice, mi cuenta es en el banco tal, número de cuenta tal. ¿Eso es correcto? O sea, digamos, desde el punto de vista jurídico y moral. Primero de cuentas, nosotros no estábamos ahí. Segundo, en efecto, yo creo que no es ético, porque más allá de cualquier elemento, recordemos que el funcionario público está sujeto a tener que reportar finalmente de manera anual cuáles son sus ingresos. Entonces, habría que ver si esta jueza, al finalizar este año, dentro de su declaración jurada de ingresos, va a declarar cuántas personas depositaron y cuánto se ingresó por los regalos de cumpleaños, porque estaría obligado, porque finalmente son dineros en efectivo. Más aún si es que, como se indica, según he tenido conocimiento por las noticias, que en este cumpleaños habrían abogados que tendrían casos en su despacho. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema que desde la perspectiva ética no es posible y que ya más bien se aproximan para abrir unas diligencias preliminares, ya que está muy de moda, por algún acto de cohecho, ¿no? Claro, porque, a ver, ella tranquilamente puede sacar el reporte el extracto de cuenta de su cuenta y ver quiénes le han hecho el depósito. Y ahí verías, por ejemplo, Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez? Él es el socio principal del estudio jurídico tal, ¿no? Que está litigando conmigo. Y es que a lo mejor, a ver, soy mal pensado. ¿Y qué tal si ya habían conversado? Le dijo, pero ¿cómo hacemos llegar el arreglo? Es que va a ser mi cumpleaños. Ahí voy a poner, y como va a entrar un montón de gente, entonces ahí lo lavamos. ¿Podría darse ese caso? O sea, sí. Estoy pensando, piensa mal y acertarás. Sí. O sea, podría ser, ¿no? O sea, ahora, finalmente, no solamente va por ese medio, ¿no? Sino habría que ver el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera para ver cómo de manera sospechosa, en un día concreto, comienzan a haber varios movimientos de manera significativa, ¿no? Si es el caso. Porque finalmente, imaginemos que a un cumpleaños invitas a 50 personas que te depositen 1.000 soles son 50.000 soles. Entonces, eso es una operación sospechosa porque se va a hacer en un solo día. Entonces, obviamente, yo creo que sí hay pies para abrir unas diligencias preliminares, una investigación, y sin lugar a dudas esa investigación va a tener que exigir el levantamiento del secreto, ¿no? Hoy por hoy ya la Fiscalía ha tomado, por decir una buena práctica, de al momento de abrir diligencias, pedir tu consentimiento para el levantamiento del secreto. Ya sería de ahí. Por ende, si esta jueza no tiene duda de la transparencia y que probablemente invitó a solamente amigos muy cercanos y familiares, estoy seguro que tendría que poner a disposición el levantamiento de sus secretos para saber finalmente quiénes depositaron. ¿Es titular o provisional esta jueza? Entiendo que es titular, tanto así que fue promovida en su momento como jueza suprema. Entonces, sí, entiendo que es titular. Muy bien. Te agradecemos mucho, Jorge, tu participación en el programa el día de hoy, que ha sido bastante esclarecedora en torno a los temas que hemos tocado. Esperamos tenerte próximamente para seguir conversando de algunos temas que siempre surgen en el Perú y que nos tienen bastante activos y que evitan que nos aburramos. No, agradecido con ustedes, encantado de siempre estar con ustedes. Muy Gracias, bien. Jorge. Ha sido la voz y presencia del doctor Jorge Zúñiga Escalante en el programa el día de hoy.